Mateo capítulo 7 en el verso 24 hasta el verso 27. Dice así de esta manera: cualquiera pues, Jesús hablando, que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente, diga conmigo prudente, que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó, y fue grande su ruina. Diga conmigo, fue grande su ruina. A veces como creyentes hemos estado caminando ya en el camino del Señor por varios años. La mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado la palabra del Señor, estamos familiarizados con las diferentes características, con las diferentes enseñanzas de Jesús. Hemos oído a veces hasta algunas enseñanzas más de una vez, algunos temas más de una vez, pero por alguna razón todavía tenemos áreas en nuestra vida donde tenemos el mismo resultado que tenía este hombre insensato. Jesús, hablándole a sus discípulos, les estaba compartiendo esta parábola donde les estaba diciendo que había dos hombres. Hay dos tipos de personas diferentes: los que escuchan y hacen, y los que solamente escuchan. Entonces, para muchas cosas nosotros, ¿cuántos saben y han escuchado y tienen mucha información de diferentes temas? El escuchar produce en nosotros conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Y el conocimiento es un buen primer paso, porque ¿cómo podemos hacer algo que no sabemos? ¿Cómo va usted a hacer una receta si no sabe qué conlleva esa receta? Entonces, aunque es un muy buen paso el saber qué es lo que se tiene que hacer, el siguiente paso es lo que le va a traer fruto. Entonces, el oír va a traer conocimiento, pero el obedecer lo que hemos escuchado, obedecer el conocimiento, es lo que va a traer a nuestra vida y en nuestra vida fruto. ¿Y qué es lo que Jesús está buscando en usted y en mí? Fruto. De la higuera no le estaba buscando qué tanto conocía la higuera o qué tan bonita estaba la higuera, no, sino que lo que buscó cuando fue a ver la higuera fue su fruto. Entonces, lo que Dios va a estar pidiendo de nosotros es el fruto. Entonces, aquí en esta parábola son dos hombres, los dos hombres pasaron exactamente lo mismo. Se fija, soplaron vientos, los mares se levantaron. Hubo tormentas, o sea, las circunstancias fueron exactamente las mismas. Entonces, y muchos creyentes creen que por el creer en Dios, que por tener su fe en Dios, ya no vamos a enfrentar tormentas de la vida, cuando no lo hemos entendido adecuadamente. Jesús mismo hablando, se fija, la tormenta que pasaron los dos hombres fue exactamente igual. Lo que hace la diferencia es donde construimos nuestra vida. Entonces, la palabra oír viene del original griego, que nos podríamos estar aquí, que se la deletreo o no se la deletreo, pero así se dice en griego la palabra. Y originalmente el significado en griego es percibir con los oídos o recibir instrucción. Implica información y una comprensión básica. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros estuvimos en clases de matemáticas que sí escuchamos, recibimos la información, pero otra cosa es poderla llevar a la práctica? Ya cuando nos ponían a llevarla a la práctica, nos habíamos dado cuenta que no habíamos escuchado de una forma profunda. ¿Y cómo nos damos cuenta? En el hacer. ¿Cómo se va a dar usted cuenta de que la palabra que usted está escuchando la entendió de la manera correcta? En la acción, en la parte de la acción. Porque pienso que todos tenemos notas y cosas que nosotros hemos escribido, conocimiento que tenemos, pero no es hasta cuando nos toca ponerla por obra que realmente nos damos cuenta qué tan clara tenemos esa palabra en nuestra mente. Cuando viene la tormenta, ¿cómo reaccionamos a lo que enfrentamos? Cuando vienen las dificultades, ¿cómo reaccionamos a lo que viene en nuestra vida? Podemos planear lo más que se pueda,
para evitar que cosas sucedan, pero en algún momento situaciones extremas nos van a llegar. ¿Cómo nosotros respondemos o qué tanto hemos dejado que Dios trabaje con nosotros? Es cuando resalta el trabajo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque ¿cómo reaccionamos? Entonces, el oír es percibir con los oídos, el recibir instrucción, que todo lo hemos hecho, implica recibir información, es una comprensión básica por encima. Todos entendemos que orar es bueno, ¿verdad? Todos sabemos que orar es bueno, todos sabemos que ayunar es bueno, eso lo sabemos, todos sabemos que perdonar es necesario y es algo que es también bueno para nuestra vida. O sea, todo lo que tenemos que hacer, se fija, todos entendemos tenemos una comprensión básica de lo que es y lo que significa. Ahora, el hacer significa practicar, ejecutar o llevar a cabo. Diga conmigo, practicar, ejecutar y llevar a cabo. La primera vez que usted hizo el trabajo que ahora con tanta facilidad practica y realiza, a la primera vez no le salió. Cada cosa en nuestra vida cada cosa nueva que nosotros nos toca aprender a hacer, no nos va a salir a la primera. Entonces, a lo mejor la primera vez que usted decide perdonar, a lo mejor no le va a salir tan bien. Y en un momento se le va a salir algo que como quiera quería decir. O a la primera vez que usted quería ayunar, ya para las 12 del mediodía, no, ya el cuerpo ya sabe que a esa hora recibe comida y no aguantó y comió. Se sigue practicando. El que su trabajo no le haya salido bien a la primera vez no significa que lo dejó. ¿Y por qué le digo? Porque ahora hace su trabajo bien. Entonces, practicar, ejecutar y llevar a cabo. Y connota una acción continua. Diga conmigo, continua. Un hábito. Entonces, el hacer la palabra, el escuchar la palabra lo entendimos con nuestra mente. El hacer es una decisión y formar un hábito de acción continua. ¿Qué quiere decir? Que no me quiero levantar a orar o no quiero algo que he estado yo practicando. Ok, me levanto temprano para ir al trabajo. Lo que hago es que como quiera dura 1 hora para llegar al trabajo. Antes siempre escuchaba un podcast, a veces estaba escuchando música o otras cosas, pero estoy tratando de mejor ser más prudente con ese tiempo que yo sé que como quiera 1 hora voy a estar ahí en el tráfico y estoy utilizando lo mejor para adorar y orar durante esa hora. Entonces, utilizando mejor mi tiempo, que no tengo mucho, hay que utilizar el que tengo, ¿no? Entonces, es formar una acción y un hábito, una acción continua. No nos va a salir a la primera, pero cada vez que usted vence y niega a su yo para hacer lo que dice la palabra de Dios, se va convirtiendo en un hábito. Otra de las cosas por lo cual es muy importante obedecer la palabra de Dios es porque trae estabilidad espiritual. Diga conmigo, estabilidad espiritual. Entonces, tenemos a Jesús en la parábola que estamos leyendo al principio. 2 hombres construyeron la misma casa con la diferencia del fundamento. El que escuchó la palabra y obedeció, construyó sobre la roca, sobre la peña, sobre el lugar sólido. Y la persona que solamente escuchó, pero no puso por obra, Jesús lo compara a como fundó su casa sobre la arena, en un lugar movedizo. Entonces, la obediencia a Dios es lo que va a hacer que nosotros lleguemos a alcanzar una estabilidad espiritual. Porque es que cuando todo está bien, aman a Dios, creen en Dios y están animados, luego llega una dificultad a su vida y su fe empieza a tambalear. Y su fe empieza como Pedro, ¿se fija? Él empezó a dudar. Empezó a mirar las olas y que era realmente imposible que él estuviera parado encima de las olas. Empezó a dudar y se empezó a hundir. Entonces, la obediencia en nuestra vida es lo que nos va a traer la protección en tiempos de tormenta. Como le digo, todos vamos a pasar tormentas. Dígale al que está a su lado, vas a pasar tormentas. Todos vamos a pasar tormentas de la vida, algunos por decisiones y consecuencias propias y otras, por ejemplo, en el caso de la parábola, era la naturaleza.
¿Qué fue lo que afectó la condición de estos dos hombres? Las decisiones que ellos habían tomado. Entonces, cuando usted y yo decidimos obedecer la palabra de Dios, cada cosa que usted y yo decidamos obedecer va a actuar como una protección en tiempos de tormenta. En momentos de dificultad se le olvida a uno lo que uno sabe, porque no es un conocimiento profundo. No se profundiza en nuestra vida hasta que no lo hacemos. Entonces, nos va a traer estabilidad espiritual cuando nosotros decidimos escuchar y hacer lo que Jesús nos ha mandado hacer. Número 3, la palabra de Dios transforma. Jesús hablando a sus discípulos en Juan capítulo 8 en el verso 31, dice, por lo tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y de ahí viene el famoso verso que a veces nada más agarramos la segunda parte, el verso 32. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Diga conmigo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Se fija, dice conocerán, no escucharán la verdad. Porque una cosa es escuchar, oír, conocemos cuando hacemos. Y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Hay muchas áreas en las cuales usted y yo no podemos obedecer a Dios porque nos ha faltado libertad todavía para hacerlo. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y decidimos obedecerla, eso es lo que nos va a dar el poder a través del Espíritu Santo para ser libres en las áreas que nosotros debemos de ser libres. Nosotros queremos atribuirle cosas espirituales a cosas o consecuencias naturales. Si yo me enfermo hoy en día, porque, o sea, siendo honesta de que mi salud está, o sea, mi ejercicio, comida, todo lo demás no está óptimo, ¿no? Si yo me enfermo hoy en día y hacen una oración por mí y no quedo sana, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o de cada decisión que yo tomo en mi día a día que me ha llevado a el lugar en donde estoy? El hombre sabio y el hombre insensato, los que han construido casas, ustedes saben la cantidad de decisiones que se tienen que hacer para construir una casa. Desde escoger el plano, los niveles, todo, o sea, es decisión tras decisión, tras decisión, tras decisión. Y yo no he construido casa, yo he mirado que mi papá ha construido casas o cuando se ha construido aquí, pero solamente con una sencilla remodelación que yo estaba haciendo, casi cada hora le están hablando para uno tomar una decisión nueva, es decisión tras decisión tras decisión. Entonces, la construcción de ambas casas no era una casualidad, era una acción pensada y actuada. Cada cosa, cada decisión que ellos habían tomado había sido deliberado. En mi caso, cada acción que yo he tomado concerniente a mi salud ha sido con todas mis facciones mentales y lo he hecho en plena conciencia. Entonces, ¿por qué si todas mis decisiones en mi salud, usando un ejemplo natural y fácil de entender, por qué si cada decisión que yo he tomado me lleva a un lugar, entonces, ¿por qué luego yo quiero llevarle esta emergencia a Dios? Y Dios es tan bueno que Dios sí responde. Pero luego se fija, luego semanas más adelante, la persona tiene el mismo problema. Y luego cuando hay personas que tienen un mismo problema una y otra y otra y otra vez, luego decimos, no, es que ha de tener una maldición, no es que es algo espiritual. Y hay veces que sí, o sea, no estamos descartando eso, pero la mayoría de las cosas que nosotros vivimos son por decisiones continuas que nosotros hacemos. ¿De qué sirve que Dios me sane hoy y quede mi cuerpo en plena, completa salud si mañana y pasado mañana y el día después voy a seguir haciendo las mismas decisiones que me llevaron a estar enferma para empezar, y de aquí a unos meses, unas semanas, mi cuerpo va a estar igual de enfermo como está hoy? Las decisiones que nosotros tomamos es lo que nos da el fruto, el resultado de la vida que estamos viviendo.
Nosotros podemos escuchar y podemos buscar, y a mí me ha pasado que yo he tenido que dejar de seguir cuentas en redes sociales, o yo he tenido que dejar de seguir personas que me apapachan en mi zona de confort, que me dicen lo que yo quiero escuchar en el lugar donde yo estoy. Porque el problema es que si yo me quedo en el lugar donde estoy, yo misma estoy haciendo el obstáculo para llegar a donde Dios quiere llevarme. Y la fe es un músculo. Por eso dice que se amontonarían maestros y luego que estarían todos con comezón de oír, porque obviamente nadie quiere que le diga que usted está mal. Yo no quiero que me digan es que tú estás mal, porque se siente un poquito, o sea, no se siente cómodo que alguien nos diga que estamos mal. Y entonces, por esa razón y como hay tanto, lo que usted quiere escuchar, hoy en día lo puede encontrar. Y lo más triste es que si usted quiere escuchar a alguien que bíblicamente le dé por su lado, lo más triste es que fácilmente usted también lo puede encontrar. Cuando el caminar con el Señor es tomar nuestra cruz, Jesús dijo, el que tome su cruz cada día y me siga. La cruz es pesada. Imagínense, era una pieza de madera pesada. No era que, no, pues es que es un triple A nomás. O sea, un triple A fácilmente usted va y, o un 2x4, ¿no? Que usted fácilmente va y lo trae y no es tan fácil. No, sino que la cruz era hecha de madera sólida, pesada, y era alta, grande. Entonces era algo que hacía que no podías tú avanzar rápido cargando una cruz. Muchos de nosotros queremos correr y queremos avanzar rápido cuando el punto es que vayamos paso a paso, lentamente en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, la palabra nos va a transformar para que usted y yo logremos lo que Él quiere hacer en nuestra vida, para que usted y yo podamos tener un fundamento firme en qué fundar nuestra casa, en qué fundar nuestra vida. Si nuestra vida está fundada en emociones, cualquier emoción lo va a mover. A veces ni siquiera llegan tormentas, nosotros mismos las andamos con la casa para arriba y para abajo. O sea, nosotros cuando nos enojamos andamos empujando la casa, aventamos la casa por ahí. Y cuando ya nos contentamos, bueno, vamos y recogemos la casa otra vez, ¿no? A veces ni siquiera alcanzan a llegar las tormentas a nuestra vida, nosotros mismos actuamos de tormenta. Entonces, es importante recordar que la palabra es lo que nos transforma y no el escucharla solamente, porque qué bueno que la podemos escuchar, es el primer paso. Recuerde que la fe viene por el oír. Entonces, el oír la palabra de Dios es el primer paso para que usted empiece a caminar por fe. Muy buen paso, pero no hay que quedarnos ahí, hay que seguir avanzando y ponerla por obra. Entonces, algunas de las cosas que son obstáculo para que nosotros no pongamos en práctica la palabra. Entonces, la falta de entendimiento profundo a veces es lo que nos es un o sirve como un obstáculo para que nosotros no obedezcamos y pongamos por obra la palabra de Dios. El oír sin meditar produce en nosotros solamente una fe superficial. ¿Qué pasó con el hombre que tenía a su hijo endemoniado que fue a Jesús? Que le dijo, ¿crees? Y le dijo, sí, creo. Y luego, ayuda a mi incredulidad. O sea, como quiero creer y pienso que así estamos en algunas áreas nosotros, como yo sé que es bueno, mi mente lo ha captado, sé que tú eres lo suficientemente poderoso para sanar a mi hijo, pero en realidad todavía batallo para creer. Y está bien, el problema no es que estemos en esa situación, el problema es que no lo aceptemos. Es importante que nosotros recordemos que la palabra de Dios es lo que va a alumbrar, lo que va a dar luz. Entonces, a veces la falta de un entendimiento profundo sirve como un obstáculo para que nosotros no podamos mirar lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, si Dios quiere que yo cuide mi cuerpo, no es porque Dios quiera que yo no coma rico y chicharrones y todo lo demás, o sea, todo lo sabroso que uno le gusta comer. No, y uno dice, no, es que Dios me quiere quitar de disfrutar lo poco de la vida que nos queda disfrutar. Pero no, no es eso, sino que
hay algo más profundo. Dios quiere que yo viva una vida de salud fuerte, que no me truenen las rodillas al pararme o al hincarme, o que yo tenga la habilidad, que yo tenga la movilidad para hacer lo que yo tengo que hacer en esta vida, ¿no? Otra de las cosas que nosotros, que nos sucede mucho, yo pienso que esto nos sucede a varios. Entonces, a veces nosotros posponemos la obediencia o posponemos la acción para mañana. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen que cambiar algo en su vida, ya sea en su alimentación, sea en su familia, sea en cualquier área? Pero, vamos a esperarnos para ponerlo como meta de año nuevo. Vamos a disfrutar lo que nos queda de diciembre y luego ya después en año nuevo, ahora sí en año nuevo empezamos. Y luego se va terminando el año, el siguiente año, no ahorita, sino que el siguiente año. Cuando la palabra de Dios dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Tenemos un ejemplo en Hechos, en el capítulo 24, donde Pablo le está predicando a uno de los líderes romanos, a Félix. Y su respuesta de él dice, por poco y me persuades a convertirme, a hacerme cristiano. Y lo pospuso. Y sabemos ya después por la historia que obviamente Félix nunca realmente, o sea, nunca se convirtió y lo que sucedió con él después. Pero muchas veces nosotros con se me fue la palabra, esa continua procrastinación que usamos en todas las demás áreas, también lo hacemos en nuestra vida espiritual y se nos olvida. Siempre va a haber una distracción. Y luego más ahorita que se va uno en el teléfono y ya para cuando se dio cuenta ya es la 1 de la mañana, o sea, ya se le pasó la hora de dormirse y no rápido apagamos el teléfono y andamos bien desvelados el siguiente día, ¿no? Entonces, o en Netflix viendo una serie, qué sé yo. Entonces, las distracciones y los afanes de este mundo, y vaya si tenemos distracciones hoy en día. Estamos en la época del tiempo, en la época en el mundo donde más distracciones hay. Porque hay distracciones donde quiera que usted vea. A donde quiera que usted voltee, va a haber una distracción. Entonces, es muy difícil el enfocarse para hacer algo. Todo lo que voy a hacer yo ahora, ok, ya obviamente sabemos que solo por fuerza de voluntad no se va a hacer el ejercicio. Nos vamos a poner una alarma para que a esta hora salga un recordatorio. Tenemos que ir a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo a que no, lo vamos a intentar mañana. Por ejemplo, hoy vamos a llevar a cenar a mi papá. Hoy no vamos a hacer ejercicio, obviamente. La cena es a las 6, a la hora que lleguemos. No voy a andar haciendo ejercicio a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, pero vamos a poner la alarma para el lunes. Tenemos una cita con el gimnasio. El domingo les digo a ver qué tal nos fue. Pero todos tenemos distracciones en nuestra vida que nos roban el beneficio de poner por obra la palabra de Dios. Entonces, para que usted no se sienta solo que no, pues es que solamente solo yo como Elías, solo yo quedo, solo a mí solo yo me distraigo, solo yo, no, nos pasa a todos. Entonces, otra de las cosas que impiden que nosotros obedezcamos la palabra de Dios es la comodidad o la resistencia al cambio. Diga conmigo la comodidad. Entonces, los cambios en nuestra vida no son fáciles. Y le digo por qué para nosotros como cultura son aún más complicados. Porque la mayoría crecimos en casas así, donde no sabíamos si iba a haber de comer, si sí iba a haber de comer, si íbamos solamente, mi papá dice mucho, si iba a haber solamente un chile en el molcajete con las semillas que quedaban, que habían guardado de los chiles. Digo, gracias a Dios que no, nunca me pasó a mí. Pero, o si iba a haber un armadillo que se encontraron por ahí y que lograron cazar el armadillo y iban a hacer el armadillo. La vida que nosotros crecimos fue muy cambiante. Podía cambiar de un momento a otro. En lugares donde había mucha violencia, hoy puede estar todo tranquilo y el siguiente día hay todo un pleito y personas que tú conoces fallecieron, mataron, etcétera. Entonces, nosotros, por ende, en cultura le tenemos mucho miedo al cambio y ni cuenta nos damos. Entonces, uno de los obstáculos más grandes para nosotros como cultura es soltar la comodidad que nosotros hemos logrado alcanzar.
porque nosotros, la mayoría de nosotros tenemos ya nuestro schedule, sabemos a qué horas entramos, a qué horas salimos y tenemos una vida muy programada, tenemos una vida más estable, tenemos una vida más tranquila, tenemos una vida donde gracias a Dios no batallamos tanto para saber si va a haber de comer o si no va a haber de comer, o sea, donde ya tenemos, o sea, hemos superado tantas cosas, pero nuestra alma sigue con ese miedo a que las cosas cambien. Entonces nosotros tenemos miedo al cambio. Y a hoy en día en nuestra sociedad, en nuestro mundo, se fija que todo sigue cambiando, que no sabemos si ahora los que nacimos aquí nos van a quitar la ciudadanía, si los que los que tienen doble, no, pues que ahora es una, no, que ahora, o sea, y está todo cambiando tanto de que como que eso hace que nuestro cortisol esté elevado, que nuestro nivel de preocupación esté elevado. Entonces, cuando Dios viene a decirle que usted también tiene que cambiar, no, hombre, pues es que todo el mundo quiere que cambie todo y todo está cambiando y ahora hasta Dios también quiere que yo cambie, ¿no? El cambio para nosotros tiene un sabor un poquito amargo en nuestra vida, porque estamos aquí en nuestra vida, estamos aquí en este lugar por un gran cambio, una gran decisión que se tomó, ya sea usted o sus padres. Y el hacer ese cambio, usted tuvo que cambiar toda su manera de ver el mundo. Cambió toda su manera de ver las cosas. Y ahora Dios viene a pedirnos cosas a veces y la palabra de Dios nos reta a cambiar cosas que para nosotros fueron una forma de protección. Para muchos el no perdonar fue la manera que sobrevivieron algunas de las situaciones que vivieron en su vida, porque eso les dio la suficiente agallas para salir adelante y para hacer algo y para venirse para acá o qué sé yo. Y ahora venir a que Dios diga, no, ahora tienes que perdonar 70 veces 7, o sea, cada vez, y que lo que tú perdones a los demás es lo que te van a perdonar a ti, es como, pero es que ha sido mi manera de hacer las cosas siempre, ¿no? Entonces, eso es uno de los obstáculos, creo yo, le digo, porque es uno de los obstáculos más grandes para mí. A veces que le tenemos miedo al cambio, que hemos logrado cierta zona de confort, que gracias a Dios que ya no tenemos que batallar tanto como antes. Y ahora Dios me está diciendo que sí hay comida, pero tengo que ayunar. Es que ahora sí hay comida, ahora no tengo que ayunar a fuerzas porque no hay. Es que ahora es una decisión el ayunar. Entonces, eso se puede convertir en uno de los obstáculos más grandes. Yo no sé qué obstáculo en su vida esté en el camino para usted obedecer la palabra de Dios. Y cada quien tenemos cosas que se nos dificultan más que otras. Por eso es que es tan personal y por eso es que hay que meditar en la palabra de Dios. Su tarea de esta semana, si se recuerda, si se le va a olvidar, póngase un recordatorio. Ahorita saque el teléfono y haga un recordatorio. Evalúe y analice su propia vida, le digo, porque cada quien tenemos formas distintas de pensar y maneras distintas de ver la vida. Analice su vida, qué áreas usted se le hacen más difíciles para obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué le digo? Porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. Cuando no sabemos es una cosa, pero ya cuando sabemos qué es lo correcto que debemos de hacer, cada vez que nosotros decidamos no hacerlo, estamos pecando contra el Señor. Pero si realmente usted, si quiere que sea un poquito más fácil, digo, ya lo hice. Si quieres que sea más claro, también puede buscar ayuda. Porque hay personas que tienen una práctica que normalmente se están evaluando y han formado ese músculo que saben qué es lo que sigue. Pero si usted está un poquito perdido y dice, es que no sé ni por dónde empezar, busque ayuda. Recuerde que no estamos en este caminar solos, sino que como dicen los americanos, estamos haciendo vida juntos. O sea, estamos nosotros caminando el mismo camino juntos. Tenemos la misma meta, vamos para el mismo lugar.
nos vamos a ver el resto de la eternidad, primeramente Dios, en las bodas del Cordero. Entonces, si usted necesita ayuda, tiene mucho de dónde agarrar. Puede hacer una pregunta, puede hacer una investigación, puede pedir una cita. Si no se siente ok, a lo mejor el pastor no, bueno, con alguien que usted se sienta más cómodo, por si usted necesita un intermediario, no hay problema. El punto es no quedarnos en ser solamente oidores de la palabra, porque las tormentas siempre van a venir. Queramos o no, nos preparemos o no, la tormenta como quiera llegó. Y queremos que al final de la tormenta nuestra casa quede firme en la roca.